La comunidad bíblica Ebenezer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenezer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. He aquí la hora viene. Sí, y ha venido ya,
en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Amén, amén, amén. Amén, hermanos. Qué gran video. Amén, hermanos. Qué gran evento y qué gran suceso donde el Señor instaura la Santa Cena, la Cena del Señor. Mientras miraba el video y se mencionaban varias citas bíblicas, y ahí hay una fusión de los evangelios de Lucas, de Marcos, de Juan, donde el Señor Jesucristo, pues, él todo sabe lo que le acontece al hombre. Él no necesitaba que nadie le dijera nada, porque estaba en su condición de mismo Dios y de mismo hombre al mismo tiempo, ¿no? Eso es que él tiene que decir: del Padre salí, porque Él es Dios. No es que tengamos tres dioses, ¿no? Sino que Él es Dios. Esa es la magnificencia, la grandeza de ese misterio de la triunidad, ¿no? Del Padre salí, al Padre regreso, y Él estaba ahí, Dios encarnado, como todo hombre, dependiendo del Padre celestial. Y Él nos da el ejemplo de dependencia, de que siendo seres humanos podemos depender del Señor. Y al mismo tiempo Él estaba en su condición de hombre ahí, pero estaba siendo asistido por el Espíritu Santo. Y es lo mismo que ahora también tenemos nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Él instaura la Cena del Señor como un acto conmemorativo, como un acto donde nosotros teníamos que recordarlo. Ahora, ese es un sacramento. Y se le llama sacramento, ¿por qué? Porque es un mandato del Señor de celebrar la Santa Cena. También es interesante, en el video estaba observándolo, cómo es que le decía a Judas: lo que vas a hacer, hazlo ya. Y el Señor, pues, conocía perfectamente quién era Judas, conocía perfectamente quién era Mateo. Cada uno de sus apóstoles eran conocidos por Él. Qué bonito video, hermano. Qué bonito video. Y hoy tenemos, pues, como parte de nuestros estudios bíblicos relacionados en las cosas en las cuales creemos, nuestra confesión de fe, está el tema de la Santa Cena. Hemos visto en el domingo pasado el tema del bautismo, que también es un mandato bíblico para todo creyente, que todo creyente tiene que, en la medida de sus posibilidades físicas, tiene que ser bautizado en agua, no por inmersión. No que se le va a echar un chorrito de agua en la cabeza, no, sino es por inmersión, porque tiene toda una simbología, tiene toda una enseñanza espiritual. Y la Cena del Señor también tiene una enseñanza espiritual, pero es aún mucho más solemne, porque tiene que ver con el recordar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos
no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Eso está hablando el apóstol Pablo a los Corintios. Y la cena del Señor tiene una connotación pues espiritual inmensa, como vamos a ver. Y en primer término vamos a ver cómo se le conoce a la cena del Señor, los nombres que asume la cena del Señor. Porque usted va a ver en muchos lugares que la cena del Señor asume diferentes nombres. Y vamos a ver, uno de esos nombres es comunión. Comunión, la cena del Señor es sinónimo de comunión. Usted veía ahí al Señor Jesús en la ilustración que se hacía en el video, y conforme también dice la Biblia, que el Señor Jesús estaba participando con sus apóstoles. Y comunión es un suceso, un evento que tiene que hablar de comunidad y de unión. Tiene que hablar de tener las cosas en común, de tener propósitos comunes. La Santa Cena entonces también se le conoce como un acto de comunión. Es un tiempo solemne donde recordamos el sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. ¿En favor de quién? De toda la humanidad. Es un tiempo de comunión entre todos los que somos salvos, los que somos regenerados. En ese tiempo de comunión los creyentes participamos, porque solamente un creyente puede participar de la cena del Señor. No podría participar de la cena del Señor un incrédulo, uno que no conoce al Señor Jesucristo o no ha sido reconocido por el Señor también como hijo, sino solamente para creyentes. En 1 Corintios 10, 16, 17 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En la cena del Señor entonces es un tiempo de comunión entre creyentes, entre salvos, entre regenerados. En 1 de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, un sinónimo de la cena del Señor también es comunión. Lamentablemente este término está asociado con las actividades o eventos de una organización religiosa que predomina en Occidente. Entonces a veces dice comunión y algunos creyentes bíblicos no quieren utilizar el término porque dicen: no vaya a ser que me asocien con esta organización religiosa. Pero no es así. La comunión es un acto en el cual tenemos unidad entre nosotros los creyentes, y sobre todo también se está hablando ahí de la cena del Señor. En 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. También otro nombre con el que se conoce a la cena del Señor es la mesa del Señor. También se le llama la mesa del Señor. Y en la mesa del Señor pues era un tiempo de compañerismo, ¿no? Ahí estaba el Señor Jesucristo con sus 12 apóstoles. Por supuesto ahí estaba Judas, que luego se fue, y quedaron los 11, pero era un tiempo pues de compartir con el Señor, ¿no? Ahí el Señor les habló de su nuevo mandamiento y les habló muchísimas cosas. ¿Sabe Dios qué otras cosas más les habrá dicho el Señor, pero que no están mencionadas en la Biblia? Pero el Señor conversó aquella vez que Él instituyó la cena del Señor, conversó con sus apóstoles. Por tanto, la Santa Cena del Señor, que también se conoce como la Mesa del Señor, ha sido instituida por el mismo Jesucristo. Y cenar o estar en la mesa del Señor es un tiempo de intimidad. Es un tiempo de intimidad, de cercanía, de amistad, de tener ese vínculo cercano con la persona con la cual se está celebrando esa cena. Los que se sientan a la mesa del Señor participan del mismo alimento espiritual y confían en la sangre derramada en la cruz. Cuando uno se acerca a la cena del Señor,
uno participa de ese mismo alimento espiritual. No que el Señor Jesucristo se va a convertir ahí en pan y uno se lo va a comer, no, porque todo esto es un evento conmemorativo, solemne, de recordar la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Otro de los nombres con los que se conoce a la cena del Señor, bueno, es la cena del Señor propiamente, ¿no? Se le llama así, la cena del Señor. El Señor Jesucristo, antes de dar su vida en rescate por nosotros, celebró una cena con los discípulos, es lo que estábamos viendo en el video. Luego de ello instituyó el pan y la copa. O sea, él se sentó a cenar con ellos y luego de participar de la cena, él instituye el sacramento, ¿no? En Lucas 22, 15, 20, dice en el verso 25, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Pues ahí estamos en el contexto de la Pascua, lo que hemos visto en el video. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. El Señor Jesús dijo, esta fue mi última Pascua. No la voy a comer más hasta que ya esté establecido el reino de Dios, mi reino. Y cuando se dé de nuevo la Pascua, ahí estaremos nosotros, estará la iglesia. Y habiendo tomado la copa, ahí él está instituyendo la cena del Señor. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y luego tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Pues todo es un evento conmemorativo. Es un momento en el cual se participa del pan y del jugo y del fruto de la vid. La Santa Cena no es una invención de una organización religiosa que predomina en Occidente, ha construido de la verdad bíblica, alrededor de la verdad bíblica ha construido todo un andamiaje de liturgias, de tradiciones, de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia. La Santa Cena es digamos así, un acto conmemorativo y de recordar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Su cuerpo lo ofreció, el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías, y por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros salvados. La traducción dice sanados. ¿Sanados de qué? ¿El sanado de qué? Del espíritu, porque estábamos perdidos, extraviados e íbamos hacia la condenación eterna. Pero cuando su gracia nos tomó y nosotros nos dimos cuenta de nuestra putrefacción espiritual, solo vimos un camino a seguir, Jesucristo el Señor. Y es así como corrimos a Él, arrepentidos de nuestros pecados, y le pedimos perdón. Y fuimos salvos. Otro de los nombres con los que se conoce a la Santa Cena del Señor es la Eucaristía. Yo sé que algunos hermanos dirán, uy, el hermano Rafael ya está medio ecuménico. No, hermano, nada que ver. No tengo nada que hacer con una organización religiosa en las cuales muchos de nosotros hemos participado antes de ser creyentes en Jesucristo. Entonces la Eucaristía viene de una palabra griega que significa dar gracias. Por eso es que también la Santa Cena del Señor es un tiempo para agradecer al Padre por la obra de su Hijo Jesucristo en favor de nosotros. Es un tiempo de agradecimiento. Es un tiempo para decirle gracias. El mismo Señor Jesucristo cuando partió el pan, le agradeció al Padre. El Señor Jesucristo, donde iba a comer, donde iba a cenar, él agradecía al Padre. Entonces que uno agradece por todos los alimentos y agradece en la Santa Cena por la obra del Señor Jesucristo.
Algunos creyentes que apenas ven el plato se olvidaron de Dios, de todo, y para adentro. No, hay que agradecer, Señor, santifica. Y más ahora en estos tiempos, haciendo un paréntesis, hay que orar por los alimentos. Señor, santifícalo. Mata toda bacteria, todo hongo, todo prion spy, toda viruela del mono, todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Uno tiene que ser agradecido y orar y santificar lo que uno come. Y el Señor Jesucristo en la Santa Cena del Señor, Él repartió el pan y agradeció. Mateo 26, 25, 27 dice: y mientras comía, tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comen esto en mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Habiendo dado gracias. Eso es Eucaristía, dar gracias. Lucas 22, 19, 20. Y tomó el pan y dio gracias. Mateo nos dice que tomó la copa y dio gracias. Ahora Lucas nos complementa y nos dice que también cuando tomó el pan dio gracias. Es decir, oró agradeciendo al Padre por el pan, el alimento que estaban en esa hora compartiendo. Y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. No que el Señor Jesucristo se convierta en pan, sino lo dice en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces tengamos en cuenta ello. Y la Santa Cena, como ya lo hemos dicho, fue instituida por el Señor Jesucristo. Él mismo la instituyó. Por lo tanto, si Él la instituyó, es un sacramento. Cuando hablamos de sacramento, repito, no tiene nada que ver con la liturgia o el conjunto de ideas y dogmas de una religión de la organización católica romana, que es la que mucho utiliza esta terminología. No tiene nada que ver con esa organización religiosa. Aquí estamos hablando de lo que la Biblia menciona y de lo que la Biblia dice. En 1 Corintios 11, 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahí está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estuvo en la Santa Cena, porque él se convierte, el Señor le da de su gracia y se convierte tiempo después. Pero el Señor Jesucristo, cuando le habló y le dio todas estas revelaciones, le habló de nuevo a él de la cena. Por eso es que él dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ese es 1 Corintios 11, verso 25, verso 26, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 23 al 26. En Lucas 22, 19 al 20 dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, la cena del Señor es un evento solemne, un sacramento dado y establecido por el mismo Señor Jesucristo. El simbolismo de la Santa Cena. Veamos, ¿qué simboliza el pan? El pan simboliza o representa el cuerpo de Cristo. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario, Él lo ofreció como sacrificio vivo, ¿no? Cuerpo que llega a la cruz del Calvario totalmente afectado
ya por el maltrato, lo habían apaleado, le habían sacado pedazos de músculo de la espalda, le habían arrancado la barba, así se la habían jalado, o sea que esto estaba desollado, el rostro estaba desollado, estaba golpeado, toda la frente estaba ensangrentada, herida, hinchada, tal vez con tejidos adiposos que se veía por las espinas que le habían puesto en la cabeza, la corona de espinas. Moreteado todos sus músculos, la lanza que le traspasaron su costado. Entonces el Señor Jesucristo, Él padeció sufrió en su cuerpo mismo el maltrato de la humanidad. Era el precio de pagar por el pecado de otros. Él no merecía esa muerte porque Él era santo, puro. Pero Él se ofreció porque nadie podía cumplir la justicia de Dios sino Dios mismo. Nadie podía cumplir la justicia de Dios. ¿Quién puede cumplir la justicia de Dios? Un hombre cualquiera no podía. Por eso es que el Señor mismo en la eternidad, eso es el misterio de la piedad, que siendo Dios, Él se encarnó. Porque nadie puede cumplir la justicia de Dios, nadie. Por eso es que uno tiene que entender con claridad que nuestra salvación no depende de nuestros actos. Ese es el error de muchos hermanos en la fe, pensar que ellos con sus propios actos sostienen una obra eterna, espiritual, inmensa, que solamente le compete a Dios sostener, porque Él es el único justo y Él es el único todopoderoso capaz de sostener su justicia todopoderosa. Por eso es que el Señor Jesucristo vino del Padre. Él era Dios mismo, que como Dios se dividió, ese es el misterio de la piedad. Y Él vino y sobre Él el castigo de Dios fue sobre Él mismo, para cumplir su propia justicia, porque ningún ser humano podía hacerlo. Entonces Él tuvo que humanarse. Por eso es que Él no era genéticamente descendiente de Adán. Nada, no tenía ni de Adán ni de María, no tenía ni de José ni de María, porque Él, el Espíritu Santo, lo formó dentro del útero de María. No tenía la sangre ni de su mamá, no tenía ni de María, no, nada. Él era Dios que se estaba encarnando en el útero de María y tenía que nacer como un hombre. Por eso es que Él le decía a María mujer, porque en realidad pues Él era el creador de María también. Nunca le dijo madre ni nada. Así declara en la Biblia. Y el jugo de la vid representa su sangre derramada en la cruz del Calvario. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Biblia. Por eso es que los corderos, cuando eran sacrificados, pues eran degollados, y la sangre, por su sangre, el sacerdote después arrojaba la sangre en expiación de los pecados. Pues la sangre del Señor Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se derramó en la cruz del Calvario. Toda su rostro desfigurado, molido, con todo esto desollado, con su espalda digamos así, toda destrozada, sus músculos, con heridas por toda la espalda, por todo el cuerpo. Toda esa sangre que se derramaba era para el perdón de nuestros pecados. Por eso es que ahí uno entiende el gran amor de Dios. Por eso es que cuando el diablo dice Dios no te ama, bótalo en el nombre de Jesús, porque Dios sí nos ama. El haberse entregado en la cruz del Calvario por nosotros es un evento pues gloriosísimo, por nuestros pecados. O sea que en la cruz del Calvario Él estaba dando su vida en rescate por la nuestra, por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados que son conocidos y por los que son ocultos. Entonces ahí uno, como dice el apóstol Pablo, hablándole a los colosenses, ahí uno ve grande es el amor. Si Él dio su vida en rescate por nosotros, ¿cuánto más nos dará con Cristo Jesús todas las cosas que necesitamos? Entonces el milagro de la salvación
que viene gracias a la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, es la señal máxima que Dios nos ama. No necesitamos otra señal más. No necesitamos ni de visiones, ni de sueños, ni de apariciones, ni nada. Esa es la señal máxima de que Dios ama a sus hijos, a su pueblo, a su heredad, a su remanente. Entonces no hay ningún cristiano que pueda andar triste, pues como cantábamos en el himno hace un instante. ¿Cómo podré estar triste? Si el mismo Padre dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarme a mí. Esa es una muestra inmensa de que Dios tuvo que humanarse para que su propia justicia sea cumplida en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Por cada pecado que nosotros hacíamos, por cada pecado que nosotros hacemos, merecemos la muerte. Por eso es que la gente anda en vida muertos. Muertos. Si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, en tu espíritu, andas muerto, andas podrido en delitos y pecados. Pero cuando el Señor viene a tu vida, por su gracia, por su poder, ese sacrificio de la cruz del Calvario se vuelve efectivo y uno es perdonado. Y la vida a uno le cambia, es transformado, es hecho hijo de Dios. Y la Santa Cena simboliza ese sacrificio en la cruz del Calvario en favor de toda la humanidad. Ahora, la Organización Católica Romana, y hay que hablarlo con claridad, no podemos maquillar el asunto. Ellos tienen una liturgia, un concepto, un cúmulo de doctrinas y de tradiciones que enseñan que, bueno, ahí ya no usan pan. En los primeros años, cuando recién se creó la Organización Católica Romana, allá en el año 300 de la era cristiana, ellos usaban un pan. Luego lo cambiaron en unos artefactos de harina de forma redonda, que por supuesto la Biblia no lo dice, en ningún lado lo dice eso. Y eso le llamaron como que en forma de disco solar, entonces eso le llamaron que ese era el pan. Y el proceso de la misa era la Santa Cena, o el conglomerado, la celebración de la Eucaristía, como llaman, era la Santa Cena. Pero la Biblia ni sostiene la misa, porque la misa es el sacrificio de Jesucristo todos los domingos, o cuando el sacerdote católico romano la efectúa. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia lo que nos dice en Hebreos 7, 26 y 28 es: porque tal sumo sacerdote nos convenía, está hablando del Señor Jesucristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tenía necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, la promesa de Dios, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. O sea, un solo sacrificio. No es que todos los domingos a Jesucristo hay que sacrificarlo. Eso es una blasfemia contra Dios. Pero usted ve que en esta organización religiosa se dice, ¿no? Y se enseña. Y yo lo aprendí así porque también leía su cúmulo de tradiciones que se llama catecismo. Y participé de la primera comunión. No éramos creyentes, pues, ¿no? De la primera comunión, ¿no? Como hemos estudiado la primera comunión. Y nosotros pensábamos que todo Cristo se convierte y se mete en esa película fina de harina sin levadura, en ese fenómeno que le llaman la transustanciación. Y bueno, uno se lo come a Cristo. Y en la copa, bueno, ahí no hay copa, sino que ya el disco sale enjugado en el vino que tiene el sacerdote de la organización religiosa, y eso te lo dan, ¿no? Y uno cree que se come a Cristo. Y algunos dicen, no, ni me lo como, mejor que en la mano. Hermanos, eso la Biblia no enseña.
La Biblia no enseña eso. Nosotros cuando celebramos la Santa Cena no estamos diciendo que en ese pedazo de harina el Señor Jesús viene. ¿Cómo va a habitar el Señor Jesucristo en un pedazo de harina? Si Él es Dios, además yo soy creyente y Él vive en mí a través de su Santo Espíritu que está en mi espíritu. La harina va a entrar, es un simbolismo, va a entrar el cuerpo, será destruida por el ácido clorhídrico de nuestro estómago y ahí quedará y los nutrientes entrarán al cuerpo. Y lo demás seguirá su camino. Y lo mismo el jugo de la vid, vitamina C. No es que el jugo de la vid se va a convertir en la sangre de Cristo, no, simboliza la sangre de Cristo, que es otra cosa. No es que el pan se va a convertir en el cuerpo de Cristo, no, simboliza el cuerpo de Jesucristo que en la cruz del Calvario fue molido por nuestros pecados. Es un símbolo. Es un símbolo. Usted lo ha visto al Señor Jesucristo que andaba con una película de harina en forma de disco solar. Usted ha visto, era así dentro de la cultura, porque nadie ha visto eso, por supuesto, pero dentro de la cultura judía era así que se celebraban las cenas de Pascua. No. Esto tiene que ver ya con otra cuestión de sincretismo religioso que nace a partir del año 300 de la era cristiana. Entonces, cuando uno tiene claro estas cosas, ya no te pueden engañar. Entonces, la transustanciación y todo este conjunto de cúmulos de creencias y tradiciones de hombres no tiene nada que ver con la Biblia. Absolutamente nada que ver con la Biblia. No nos comemos a Jesucristo, sino que vamos a conmemorar la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué nos lleva a recordar la Santa Cena? Recuerda la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Recuerda que su cuerpo fue ofrecido como sacrificio o paga por el pecado. En 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanado. Esa es 1 de Pedro 2:24. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Maravilloso, ¿no? Al que no conoció pecado. Y también que recuerda que su sangre se derramó para que pudiésemos ser perdonados. En Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pues que su sangre bendita nos limpia de todo pecado. Ahí que les envié el material de estudio, ahí tienen el resto de pasajes bíblicos para que puedan estudiar en esta semana. ¿Y quiénes pueden participar de la cena del Señor? Aquí nos dice la Biblia con claridad quiénes pueden participar. Hechos 2, 41 al 46. Nos dice, así que los que recibieron su palabra, es decir, los que tuvieron acceso a la predicación del Evangelio y sobre los cuales operó el Señor con su gracia y tuvieron fe en Jesucristo, luego de escuchar el Evangelio, la predicación del Evangelio, fueron bautizados. Y se añadió aquel día como 3,000 personas, o sea, 3,000 personas reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador por la pura gracia de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, perseveraban en la enseñanza que los apóstoles daban en ese tiempo. Ahí todavía no estaba la Biblia completa. En la comunión unos con otros. Tenían todas las cosas en común, estaban en comunidad, en el partimiento de pan, en la Santa Cena y en las oraciones. Entonces, ahí en el verso 46 también dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, es decir, iban al templo Jerusalén, y partiendo el pan en las casas, la Santa Cena la celebraban en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces ahí ya nos dio los requisitos de quienes pueden participar de la Santa Cena. Primero que nada, tiene que ser creyente en el Señor Jesucristo. Tiene que creer en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador.
Tiene que estar seguro que es creyente. No puede estar dubitativo, no seré, si seré a medias, pedacito. Soy un pedacito creyente, soy 1% creyente, pero 99% del mundo. No, así no puede ser, hermano. Si usted está así, no. Tiene que ser un creyente bautizado. Ahí está, Hechos 2, 41 al 46. Tiene que ser un creyente que está participando de las cosas del Señor y ya sabe que tiene que bautizarse. Tiene que tener comunión con el Señor. No se va a acercar a la mesa del Señor y no ha arreglado cuentas con su prójimo, no ha arreglado cuentas con el vecino, con el amigo, con el hermano. No puede acercarse a la mesa del Señor. Tiene que estar en comunión con el Señor. Tiene que tener comunión con su prójimo. Tiene que ser consciente de ese evento solemne. No va a llegar ahí y dice, ya por pasar, pues ya. Porque hay que hacerlo nomás, pues ya. No. Si usted está pensando así, absténgase mejor. Ni participe. Tiene que ser consciente de que está participando de un evento que es gloriosísimo. Entonces, primero te aseguras que eres salvo. Asegura que eres salvo. Muchas personas me preguntan, ¿cómo sé que soy salvo? Y la respuesta es, lo sabes porque no practicas el pecado y no te gusta pecar. Pero yo veo personas que pecan y después se arrepienten, pecan y después se arrepienten y pecan y después se arrepienten. Si pecan, que todos pecamos aún siendo creyentes y nos arrepentimos, es porque hay ahí un obrar de Dios. Lo que sucede en el mundo es que cuando pecan ni siquiera se arrepienten. Pues no le importa, no le interesa. Y está también el que peca y religiosamente dice, sí, me arrepentí, pero por dentro sigue su mismo camino, sigue su misma práctica del pecado, sigue haciendo lo que a él quiere, no lo que a Dios quiere, y vive de apariencias. Tarde o temprano el pecado superará las apariencias y se mostrará, porque no hay nada oculto que no sea revelado, dice la Biblia. No hay nada que se haga en secreto que no sea hecho conocido en la luz. Entonces asegúrate que eres salvo. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque amo a mi Dios y ya no amo al mundo. Porque amo buscar las cosas de Dios, porque amo servir a Dios, porque amo predicar el Evangelio, porque amo orar por otros, porque amo a mi Señor que se dio por mí en la cruz del Calvario. Eso lo tengo presente. Y no me gusta pecar. Y si pecare contra mi Dios me duele en mi alma y quiero pedirle perdón al Señor. No me siento cómodo con el pecado, no me siento a gusto con el pecado. Me duele pecar contra mi Dios. Eso es, asegúrate que eres salvo y asegúrate de que sabes que eres salvo. Asegúrate que sabes que eres salvo. Vive como tal. Si tú vives como tal es que sabes que eres salvo. Asegúrate de examinarte a ti mismo. No te puedes acercar a la mesa del Señor sin antes examinarte. ¿Cómo estoy? Me está faltando la fe. Estoy dudando, no quiero orar mucho, no quiero leer la Biblia, no quiero caminar en las cosas del Señor, me aburren las cosas del Señor, me desespero, quiero que Dios actúe, pero Dios se demora. Creo que Dios como que no me atiende, creo como que Dios solamente me deja ahí, pero las cosas siguen mal a mi alrededor. Examínate, examinémonos. ¿Cómo estamos por dentro? ¿Qué necesitamos del Señor? ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser cambiadas, tratadas, transformadas? Nuestra vida cristiana es de un constante ser cambiado, ser renovado, ser transformado día tras día. No crea que ya creí en el Señor y ahí quedó. No, es una obra, la buena obra que comenzó el Señor Jesucristo en nosotros. La culminará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Esa buena obra que comenzó el Señor en nosotros va a culminar hasta el día de Jesucristo. Eso lo dice el apóstol Pablo en Filipenses. ¿Qué es lo que pasaba en la iglesia de Corintio? Que llegaban a la iglesia de Corintio a celebrar la Santa Cena y los hermanos de Corintio llegaban pues a hacer las comilonas, las borracheras.
y querían en pecado ellos celebrar la cena del Señor. Entonces por eso en 1 Corintios 11, 27, 31, les dice en el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, o sea, sin que les importe, sin que les interese, sin estar a cuenta con Dios, sin estar preparados para ese tiempo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, examínate, y coma a sí mismo del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, o sea, sin tener en cuenta, sin ser consciente qué significa el pan, el cuerpo del Señor Jesucristo, juicio come y bebe para sí, sin discernir qué significa el jugo, qué representa el jugo de la vid. Por lo cual hay muchos enfermos, o sea, a causa de que los hermanos de Corintio llegaban a la cena del Señor, así como se les daba la gana. Muchos se enfermaban, andaban enfermos. Claro, porque el Señor no les iba a pasar por alto que tomaran en poco ese sacramento. Y algunos estaban debilitados. Ese puede ser una debilidad emocional. Había una cuestión física y había un debilitamiento a nivel del alma. Faltos de fe, opacados, medios tristes. Entre vosotros y Señor, debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea que algunos ya hasta fallecían. Tanto que daban mal testimonio, el Señor se los prefería para arriba mejor. Acá no te quedas. Y muchos duermen. Si, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, porque hay un juicio cuando uno viene a la cena del Señor así nomás a la ligera. Juicio come y bebe para sí. Interesante. Interesante. Vamos avanzando, hermanos queridos. Entonces, ahora, rápidamente, ¿qué aspectos nos permite ver la cena del Señor? 4 aspectos en nuestra vida a tomar en cuenta. Primero que nada, una mirada hacia atrás. El domingo pasado o el miércoles creo, les decía que a veces uno mira hacia atrás, pero no para revivir emociones del pasado, no para que, a ver, mi padre me abandonó y revivo de nuevo porque me gusta sufrir y lloro por una emoción que sucedió hace mucho tiempo, que era penosa, claro. A un niño es mutilado emocionalmente cuando su padre lo abandona. Pero uno, ahora estando en Cristo, ya tiene uno un padre que es Dios mismo. Y si uno mira hacia atrás para recordar eso, para mirar hacia atrás, eso es para decir, Señor, gracias porque sanaste mi alma. Yo tenía esa herida en mi corazón. Yo odiaba tal vez a mi padre porque me abandonó. Pero miro hacia atrás para ver de dónde me sacaste. ¿Cómo era mi vida antes de conocerte? Eso es lo que nos permite este evento de la Santa Cena. Mirar hacia atrás, ¿de dónde me sacó el Señor? Eucaristía, para dar gracias. Gracias porque me salvaste. Yo estaba perdido. Yo estaba extraviado. ¿Cómo era mi vida? Tan miserable, tan sucia, tan loco, tan endemoniado. Pero de ahí me salvaste, me sacaste de la podredumbre espiritual, emocional. Tal vez vivías en el fondo de la depresión y pensabas que eso era, la autocompasión era lo máximo, ¿no? Y tú te decías, pobrecito de mí, ay, que de mí, pobrecito. Y ahí vivías y daba vueltas y vueltas y vueltas. Y tal vez esa enfermedad emocional se traducía luego en una enfermedad psicosomática, ¿no? Las gastritis, los huesos, los reumatismos. A través de la Santa Cena uno mira hacia atrás, pero no para revivir emociones, sino para decir, Señor, ¿de dónde me sacaste? Pero también a través de la Santa Cena es una mirada hacia arriba, para decir, Señor, ciertamente eres mi Dios.
mi Salvador. Y tú intercedes por mí, abogas por mí. No estoy solo, no camino solo, no ando solo, no vivo solo. El Señor va conmigo, el Señor es mi Dios, el Señor es mi fortaleza, Él es mi Salvador, Él es mi ayudador en el tiempo de la crisis, de la tempestad, de la enfermedad, del dolor, cuando nadie más me puede ayudar, cuando no están mis seres queridos a mi lado, cuando no está ni siquiera el hermano en Cristo, cuando no hay nadie más, siempre Dios estará ahí. Él no me abandona, por eso es que el creyente recurre primero a su Dios, a su Señor, a su Salvador, a aquel que domina todas las cosas, aquel que tiene controlado todo, aquel que no se le escapa ni un detallito, Dios. A través de la Santa Cena uno mira hacia arriba, Señor, mi Salvador, todo lo que tú hiciste por mí, eres el dueño de mi vida, eres el dueño de mí, de mi familia, de mi hogar, de mi casa, todo lo que yo tengo provino de tu mano. Aquí no hay nada que no haya provenido de tu mano. Todo es tuyo. Y también la cena del Señor es una mirada hacia adelante, esperando en quién, en Cristo, su manifestación gloriosa de nuevo. El que venga por nosotros, por el remanente, en una actitud de esperanza, Señor, yo sé que vienes pronto. El 2020 ha sido un año donde se ha acercado mucho más las promesas del Señor de venir por su iglesia, por su pueblo. Se ha hecho más cerca, más evidente de que en el mundo espiritual hay cosas que se están suscitando y la palabra de Dios y sus profecías se van cumpliendo. Nos hemos acercado grandemente a ese tiempo glorioso. Que Dios, el Señor, el Padre, en su sola potestad, sabe cuándo se dará. Él sabe los tiempos y las sazones. Pero nosotros nos damos cuenta a través de los sucesos en el mundo entero de que las cosas se están dando porque ya viene el Señor por su iglesia. Entonces, a través de la Santa Cena tengo esa mirada hacia adelante esperando a Cristo, aguardando, con la expectativa de que Él está obrando en mi vida, me sigue transformando, me sigue cambiando, me sigue enseñando, me sigue ayudando, me sigue dando esperanza, me sigue dando paz en medio de las tormentas, de la adversidad. Pero también adquiero más compromiso, y es el de predicar el Evangelio de Jesucristo a todo aquel que necesita ayudar, al que no tiene, ayudar al desvalido, al que necesita de una palabra de consuelo y aquel que necesita pan también. Y también es una mirada hacia adentro para ver lo que Cristo hace en nosotros. Yo te pregunto, ¿tú eres igual? ¿Tú eres la misma persona que cuando creíste en el Señor como Salvador? No eres el mismo. Has cambiado en el tiempo. Has ido aprendiendo, has ido madurando. Y si te has consagrado al Señor, tu vida misma a la vez de diferente manera, de diferente forma, te das cuenta que amas más al Señor, te apasionas por las cosas del Señor, te emocionas con las cosas del Señor. Cantas un himno y lo vives con toda intensidad, es como que ya estás en el cielo cantándolo para Él. Eso es porque el Señor obra en ti. Es porque el Señor sigue obrando, sigue renovándote, sigue cambiándote. La mente de Jesucristo sigue afianzándose en tu mente. A través de la cena del Señor uno hace un autoexamen para probarse cómo andamos en las cosas del Señor. ¿A cuántos estamos llegando con el Evangelio? Esa es mi pregunta de siempre para mí. Y es algo que no me deja tranquilo. Quiero llegar a más vidas.
quiero llegar a más personas, quiero llegar a mis vecinos, quiero llegar a mis amigos. Quiero servir a Dios. Lo que hago es pequeño, quiero más para Él. Porque para eso estoy, para eso fui salvado. Desde que reconocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, si te has dado cuenta, toda tu vida gira alrededor de Dios. Dios es primero, Dios es segundo, Dios es tercero, Dios es cuarto, Dios es quinto, Dios es todo. Y aunque intentes irte por otro lado, sus cuerdas de amor son más poderosas y te vuelven a colocar en el lugar donde debes estar, cerca de Él. Entonces, a través de la Santa Cena, uno hace ese examen. Y tienes un Salvador. No estás solo, no estamos solos. No estamos abandonados, no estamos a nuestra suerte, no. Dios está con su pueblo, con su iglesia. Él en la cruz del Calvario su vida dio, el rescate por nosotros. Y cada vez que uno participa de la cena del Señor, uno está conmemorando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Que siendo pecadores, mereciendo todo el castigo de Dios, Él se dio por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está, inmenso, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo bueno del Evangelio. Lo grandioso, mejor dicho, es decir, la cúspide del Evangelio, es entender que Jesucristo en la cruz del Calvario dio su vida en rescate por nosotros. Ese es el término, porque todo el Evangelio es bueno. Pero lo que resalta en el Evangelio es el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo no sé, hermano, cómo tú entiendas esta obra preciosa de Jesucristo. Pero de una cosa sí debes estar completamente seguro. Es que Él te salvó y te dio vida eterna. Y esa es la muestra del amor más grande que alguien podría tener por uno. Que Él ponga su vida en rescate por sus amigos, como Él mismo los llama. Entonces no estás solo, no estás sola. Una vez más te vuelvo a decir, camina como lo que eres, hijo de Dios, hija de Dios. Él te acompaña. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú, 2022.